Bueno, pues estamos ya con nuestro personaje de hoy aquí en CHTV este día lunes 9 de agosto de 2021. Por cierto, este mes acaba de comenzar y hoy es 9, va como en tierra pobre, como dicen. Hablamos hoy de toda esta temática de los últimos días referente a la situación de los enrolamientos. Mucha gente sigue preguntando en la calle cuándo continúa el enrolamiento, si los que se enrolen hoy van a poder votar o no van a poder votar, qué debe hacer una persona si quiere sacar su nuevo DNI, qué ha pasado con los cambios de domicilio, cuando no se le preguntó a la gente dónde vivía ahora y quedó con el viejo domicilio, todo ese tipo de cosas, en la huella dactilar que ha sido aprobada en el Congreso de la República, se garantiza el RNP, el ejercicio y de este nuevo mecanismo de la huella dactilar y principalmente este tema de la prórroga de la identidad actual, la identidad vieja. Se vencía el 15 de agosto y ha sido prorrogada hasta el 15 de octubre. Y repetimos, alguna gente está especulando que después la van a prorrogar hasta diciembre y que al final pues los hondureños iremos a votaciones con la identidad vieja y con la identidad nueva. Ya hubo un proceso electoral así, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Cuando fue electo presidente Carlos Flores, se había decidido que únicamente se iba con la identidad vieja. Y comenzaron con el mismo proceso de hoy, que no está la otra, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y prorrogaban la vieja, hasta que al final se decidió ir con la vieja y con la nueva. Pues sentimos que lo mismo podría pasar en esta ocasión. Todas estas preguntas nos las va a contestar el comisionado Rolando Catán, que es la persona quizás más autorizada, la que más conoce este tema de lo que ocurre a lo interno del Registro Nacional de las Personas, don Rolando Catán. Buenos días, ¿qué tal está? Le saludamos aquí en CHTV. Buenos días, un gusto de saludarlo, un gusto de estar con toda su audiencia y poder contestar todas esas preguntas. Nosotros nos sentimos muy contentos de que ya ha sido aprobado esta última fase del préstamo para poder llegar lo más cerca a todos los ciudadanos para entregarles su DNI. Lo mismo que ocurrió en el proceso de enrolamiento. Yo creo que ha sido inédito la forma y el tiempo en el que hemos podido ir sacando este proyecto. Precisamente en el mes de agosto se cumple un año de cuando iniciamos el enrolamiento. Recordemos que nuestro calendario inicial era comenzar en el mes de marzo, pero la pandemia nos dio un desfase temporal que lo hemos sufrido, pero que estamos totalmente listos para poder entregarle a todos los hondureños que faltan. Ya vamos a hablar de cifras y poder concluir con éxito este proyecto que hemos comenzado. Correcto. ¿Hasta este momento está frenado el proceso de entrega o ya ha sido reanudado el proceso de entrega de las nuevas identidades, el DNI? Estamos entregando en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. El tema ha sido de la siguiente forma. Nosotros pues hemos tenido diferentes valladares. El primero, nosotros comenzamos la entrega en el mes de marzo. En el mes de marzo, Armando, entregamos 1.7 millones de tarjetas, marzo del 2021. Se entregaron en la mayoría de los cascos urbanos de Honduras y se entregó con muchísimos problemas. Estábamos iniciando ese proceso que era nuevo. Tenemos un software que llenó de prestigio el Registro Nacional de las Personas, a la tarjeta de identidad, porque cada hondureño que ha recibido su documento nacional de identificación pasó por una validación biométrica para poder tener la seguridad de que hemos entregado la tarjeta a su portador y evitar esos problemas que teníamos antes de usurpaciones. Luego, en el mes de abril, cerramos, organizamos nuevamente todo el inventario y en el mes de mayo hicimos una operación en el Distrito Central. Ahí entregamos 350,000 tarjetas en el Distrito Central. Posteriormente, en el mes de junio y parte del mes de julio, estuvimos en 70 municipios.
y haciendo brigadas a diferentes municipios pequeños, y entregamos 1.2 millones de tarjetas. A la fecha nos quedan por entregar 1.7 millones de tarjetas. Nosotros creemos que ya con la capacidad financiera que tiene el proyecto Identifícate a partir de este último tramo del préstamo, vamos a poder hacer 100,000 entregas por día, como lo estábamos haciendo en el momento tope del enrolamiento, visitar y estar presente en los 298 municipios. Los números son muy buenos. En la ciudad de Tegucigalpa, en realidad en todo el municipio del Distrito Central nos quedan 200,000 tarjetas por entregar. En el municipio de San Pedro Sula nos quedan 200,000 tarjetas por entregar. Luego hay 7 municipios que tienen entre 30 y 50,000 tarjetas por entregar, y en 217 municipios, Armando, ya tenemos menos de 5,000 tarjetas por entregar. Y de esos, en 119, menos de 2,000. Así que con el tiempo que se ha ampliado, que obedece un poco a los retrasos que hemos tenido por la pandemia y por la parte financiera, tenemos la seguridad de que vamos a darle cobertura y la entrega a ese 1.7 millones que nos falta. Es importante también ver el tema de los costos. Fíjate que cuando iniciamos en el mes de marzo, entregar una tarjeta nos costaba $1.89. Cuando estuvimos trabajando en el Distrito Central, entregar una tarjeta nos costaba 89 centavos de dólar. Ahorita, a nivel nacional, en la última fase, nos costó 1.08 centavos de dólar entregar una tarjeta. Entonces vemos tanto que ya tenemos la cobertura de la parte financiera, ya estamos llamando a todo el recurso humano a nivel nacional, y tenemos el acompañamiento siempre del programa de las Naciones Unidas. Hoy a las 9 de la mañana tenemos una reunión muy importante para ver toda la planificación del arranque de esta última etapa, y creemos que tenemos todos los principales riesgos cubiertos. Hemos ya hecho todos los trabajos también de bioseguridad. Hay que ver que tuvimos problemas de amontonamiento, Armando, en la entrega. ¿Y por qué se debió eso? ¿Por qué nos pasó? Bueno, nosotros habíamos diseñado una estrategia para que este préstamo que recién se aprobó en el Congreso Nacional, nosotros lo solicitamos en septiembre. Un préstamo público lleva N cantidad de meses en poder llevarse a cabo, necesita dictámenes de diferentes instituciones, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, el involucramiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Programa de las Naciones Unidas. Así que desde septiembre que lo solicitamos, la idea era que abril, mayo y junio tuviésemos esa capacidad logística de 3,000 unidades entregando en campo los diferentes documentos nacionales de identificación, pero no se tuvo en abril. Se va a tener hasta ahora, así que vamos a poder acercarnos nuevamente de forma residencial a todos los hondureños, llegar cerca de su casa como hicimos en el enrolamiento, y tener muchísimo más orden a la hora del proceso de entrega. Correcto. ¿Cuántas DNI o identidades, como le llama la gente, en el Yucatán se han entregado hasta ahora en total? ¿Y cuántos hace falta por entregar? Y si me puede también dar el dato de cuál es el departamento donde más han entregado este documento. Ahora mismo le doy el dato. Tenemos ya entregado 3.3 millones de documentos de identificación nacional, 3.300.000. Hemos avanzado mucho porcentualmente en el municipio del Distrito Central, y hay municipios y departamentos enteros, como por ejemplo el departamento de Ocotepec, que tiene, y aquí tengo unos gráficos que los podemos ir viendo, si quiere se los voy contando. Por ejemplo, en el departamento de Atlántida
hemos entregado 150.000 documentos. Tenemos un alcance del 67,32. En Colón hemos entregado 121.992 con un alcance del 75,23%. En Comayagua hemos entregado 194.881 tarjetas con un alcance del 69,97%. Y así, por ejemplo, en Francisco Morazán le decía que hemos entregado 638.982 documentos para un alcance del 74,96%. En La Paz también tenemos un alcance muy importante, con 89.070 documentos entregados para un alcance del 76,53%. Ocotepeque, como le mencioné anteriormente, hemos entregado 74.339 documentos para un alcance del 86,26%. Ya casi vamos saliendo en Ocotepeque. El departamento más complejo en el que nos hace falta, por ejemplo, porcentualmente más, es el departamento de Gracias a Dios. Hemos entregado 20.053 documentos para un alcance del 52,7%. Obviamente, Gracias a Dios, es el que tiene mayores complejidades logísticas. Le decía que hemos entregado 3.3 millones de documentos de identificación. Nosotros ahorita en campo tenemos 1.356.847. Estamos recibiendo continuamente lotes. Un mensaje muy importante a tu audiencia, Armando, es que aquellas personas que no se habían encontrado porque tenían un problema de inconsistencia, la semana pasada cargamos el lote número 4, entonces las personas se pueden seguir buscando en nuestro sistema, sobre todo los que son del Distrito Central y de San Pedro Sula, que estamos entregando el documento en estas dos ciudades. Y el 11 de agosto recibimos el lote número 5, y ahí estaremos ya cerca de 5 millones, de 5.05 millones de documentos distribuidos en campo. También ya hemos iniciado el proceso de impresión del documento. Sabíamos que se estaba imprimiendo en el extranjero y ya tenemos lista la fábrica. Todavía no se imprime la tarjeta localmente, pero ya hemos culminado el proceso de certificación de la impresión, de la personalización. Recordemos que es fabricada por todas las medidas de seguridad en el extranjero. Así que eso también es muy importante por el tema de entrega. No vamos a depender de nadie para ese último instante en donde los hondureños se estén enrolando y sacando su documento para poderlo tener listo para el proceso de las elecciones en el mes de noviembre. Correcto. ¿Cuánto quedaría entonces por entregar hasta este momento, hoy 9 de agosto, ingeniero Catán? Bueno, tenemos 1.7 millones de tarjetas por entregar. Tenemos pendientes de recibir 204.323, entonces ahí más o menos es 1.9, acercándonos a 5.250.000 hondureños que van a tener su nuevo documento nacional de identidad, listos para votar en las elecciones del mes de noviembre. Si me repite la cantidad por recibir, estas son las identidades ya pendientes por recibir, 204.323. Correcto. Que todas esos documentos pendientes de recibir son personas que tenían problemas con sus huellas, que tenían problemas de inconsistencia, y que nosotros en todo este tiempo se los hemos ido resolviendo. Habían un porcentaje muy grande de ciudadanos que tenían problemas muy serios en el Registro Nacional de las Personas, y que este proyecto los detectó, ayudó a
poder resolver y solucionar los diferentes problemas que existían de la población con su registro civil, y van a tener ahora un documento que le da soporte y que le va a evitar esos problemas. Correcto. Bueno, esto es con el tema de las entregas que ya ha sido reanudada. Me dice, ¿para cuándo tienen ustedes planificado que concluyan estas entregas de las identidades? Porque todo esto ha dado paso, ingeniero Catán, a que se prorrogue la vigencia de la actual identidad hasta el 15 de octubre. Y, como decíamos hace un momento, la gente especula mucho en la calle, creen que a la hora llegado el 15 de octubre, que de aquí al 10 de octubre, va a aparecer otro diputado ahí para pedir otra prórroga, en esta ocasión ya para después de las elecciones, y que al final iríamos a las elecciones con las dos identidades, con la vieja y con la nueva. Mira, yo no lo veo factible. La prórroga en este caso está justificada en el sentido de que no habíamos tenido los recursos financieros para poder comenzar una operación en campo. Como te lo decía al principio, ya tenemos los recursos financieros, ya estamos en contacto con todo el personal del proyecto Identifícate para recontratarlos a nivel nacional, ya tenemos todo el sistema de logística, ya hoy tenemos una reunión de planificación con el programa de las Naciones Unidas para arrancar esta última fase. Nosotros con 3.000 personas distribuidas en campo, y con el enrolamiento lo demostramos, tenemos la capacidad de hacer 100.000 entregas por día. Vamos a salir con una campaña de información y de comunicación también para que los ciudadanos sepan y busquen y se aboquen a su centro más cercano a localizar su documento nacional de identificación, y vamos a poder cumplir tranquilamente la entrega masiva, Armando. Esto es muy importante, la entrega masiva en el mes de agosto. O septiembre, octubre, noviembre ya serán meses de mantenimiento, como es en cualquier mes. El Registro Nacional de las Personas siempre está entregando documentos nacionales de identificación, siempre está recibiendo solicitudes de las personas que alcanzan los 18 años, y es una tarea constante. Lo mismo, por ejemplo, con el enrolamiento. Nosotros ya finalizamos el enrolamiento masivo a nivel nacional, pero ya hemos quedado haciendo el proceso de enrolamiento en los registros civiles municipales. Recordemos que el Registro Nacional de las Personas tiene 298 registros civiles municipales, uno en cada municipio, y ahí estamos atendiendo para que la gente pueda hacer su proceso de enrolamiento para solicitar y dar trámite al documento nacional. Correcto. ¿Se les puede garantizar a los hondureños, al pueblo, don Ronaldo Catán, que todos estos problemas van a ser superados con este 9.5 millones de este préstamo del BID que ha sido aprobado por el Congreso? ¿Ya con esto no habrá ningún problema con la continuidad del proyecto Identifícate? El préstamo del BESIE, sí. Del BESIE, perdón, del BESIE, sí. Ya no va a haber ningún problema. Y aquí me gustaría, porque es muy importante rendir cuentas, Armando, que hablemos de por qué necesitamos ese dinero. Tú sabes bien que el proceso Identifícate nació con una operación de 63 millones de dólares que se pidió al Banco Centroamericano de Integración Económica. Esos 63 millones de dólares iban a ser manejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Teniendo un presupuesto para el Documento Nacional de Identificación de todos los hondureños, ya los procesos tecnológicos, etcétera, y una operación en campo de 40 millones de dólares. Siempre dijimos, el enrolamiento cuesta 40 millones de dólares, más el costo del Documento Nacional de Identificación, de los kits de enrolamiento y de la tecnología que se compró alrededor del proyecto. ¿Qué nos afectó la pandemia? Ese presupuesto y ese plan se hizo antes de la pandemia. Recordemos
que fue un trabajo elaborado en el año del 2019. En el 2020, que estábamos listos para arrancar, llega la pandemia y nosotros tenemos contratados 500 supervisores y coordinadores a nivel nacional que tuvimos que pagarles los meses de marzo, abril, mayo, para que estuvieran pues, en sus casas como le ocurrió a todo el mundo, ¿no? O sea, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, los toques de queda iban siendo de manera semanales y ahí tuvimos el primer desfase financiero, pagarle a las personas que habíamos contratado. El segundo desfase financiero fue tener que comprar material de bioseguridad para la población. Nosotros entregábamos la mascarilla a la persona que llegaba a enrolarse que no llevaba puesto una mascarilla, el alcohol en entrada, los dispositivos, los termómetros, etcétera, para toda la operación. Luego tuvimos que contratar 500 personas más como sanitizadores, las personas que daban la bienvenida y que ayudaban a ponerle alcohol a las personas, que le tomaban la temperatura, que lo iban organizando. Y esos 500 sanitizadores estuvieron contratados en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Todo eso fue un desfase financiero de alrededor de $5 millones, lo que les he contado. Tuvimos que alquilar además más vehículos, una flota de vehículos que tuvo que crecer en más de 100 unidades, también por temas de bioseguridad. Y luego está el desfase temporal. Nosotros teníamos que haber terminado en el mes de marzo y la pandemia nos ocasionó los desfases en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, y ese desfase es el que vimos ahorita y sufrimos ahorita en los meses de abril, mayo, junio y julio del 2021. Son los 4 meses que desfasamos en el 2019, son 4 meses que desfasamos, en el 2020, son 4 meses que desfasamos también en el 2020. Esos han sido los inconvenientes. No tenemos a la vista más inconvenientes, Armando, y eso nos da la certeza de que tenemos una operación ya aprobada, no estamos comenzando nada, ya sabemos cómo fue la operación. Tú mismo estás poniendo las diferentes imágenes de cómo ha sido el proceso. Hay algunas imágenes viejas con la tarjeta de identidad. Le hemos cambiado el nombre para poder distinguirlas en el tiempo. ¿Te acuerdas que antes la tarjeta de identidad se llamaba cédula de identidad? Después cambió de la cédula a la tarjeta y ahora de la tarjeta al documento nacional de identificación. Correcto. El documento nacional de identificación, que es lo que mucha gente está pues queriendo obtener para ya no tener como válida esa identidad vieja. Hay gente ahí, bueno, todo pues cipotes, hace muchísimos años esa identidad, ni uno mismo se reconoce en esa identidad vieja, por eso la urgencia de que ese nuevo documento sea entregado por parte del Registro Nacional de las Personas. Bueno, está lo del préstamo del BESI, de la entrega, ya hablamos de cuándo va a ser entregada, para cuándo sería entregada ese nuevo documento. O sea, ¿se puede garantizar que no habrá necesidad de una nueva prórroga después del 15 de octubre, que ya del 15 de octubre ya estarán entregadas antes? Solo si me disculpa, antes sacamos una llamada que está pendiente al aire. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Yo quiero decirle al señor Catán que por qué impusieron ese engorroso barbaridad de dinero para esa nueva identidad y a la hora del té, como decimos, no tenían preparado el presupuesto, el dinero en el banco, donde sea, para hacer ese cambio. Lo hicieron así como a la ligera, quemarropa, como decimos, y hoy en día es un relajo de ese de tal. Mire que mi hermana en un municipio aquí de Francisco Morazán, la mandaron a votar a una aldea. Ella es liberal. Y la mandaron, ¿cómo va a ir y ahorita fueron al registro y dice,
ay, vamos a ver si se hacen los traslados. No hay un sistema que diga, usted le toca votar en el pueblo, pero ir a la aldea. ¿Quién dio permiso? Debe de haber una pena para esa gente que hicieron esos traslados involuntarios contra la voluntad del ciudadano, porque mi hermana no pidió ir a votar a una aldea. Uno de esos, de tantos casos que se están dando, señor Catán, pónganse la mano en la conciencia. Una ¿Por pregunta. qué hicieron esa nueva identidad si no estaban preparados? Entonces, Correcto. porque a mí se me perdió mi identidad y en 2 días me la dio el Registro Nacional de las Personas, pero esa que está en pantalla, la vieja, yo solo pagué 200 lempiras y a mí a los 3 días me dieron la identidad sin andar con tanto miquis. Entonces Correcto. el pueblo está dolido porque está indocumentado, si me que le den escucha, prioridad a la tarjeta de identidad. Si me escucha, le quiero hacer una consulta, don Ramiro Catán, colgó. Una consulta. ¿De qué lugar? Bueno, parece que colgó, le quería preguntar de en qué lugar residía su hermana, porque tuvimos algunos casos de problemas de domicilio. Armando, ¿por qué se debieron estos problemas? El domicilio electoral, que es diferente al domicilio civil, todos los que estamos aquí virtualmente nos enrolamos. Tú cuando llegaste, tú dictaste tu dirección personal. Igual la ciudadana que nos ha llamado, igual la hermana de ella, dictó una dirección que es la dirección civil, personal. Todos nosotros usamos la cartografía electoral del Consejo Nacional Electoral para asignar un lugar poblado. Los lugares poblados en algunos casos tenían homónimos y en algunos otros casos no existían. Por ejemplo, en Tegucigalpa tuvimos problemas con el sauce, que hay 2 sauces, o la gente que vive, por ejemplo, en la colonia Valencia. Y así existían diferentes casos de homónimos en las toponimias que generaron errores en un porcentaje. Tuvimos un programa aquí que estuvimos hablando de los problemas que teníamos por el caso de los homónimos, y luego lugares poblados nuevos. La última cartografía electoral, el Consejo Nacional Electoral la actualizó hace 4 periodos electorales, cumplirá 4 periodos electorales en el mes de noviembre. Entonces hay muchos lugares que o desaparecieron o no existían, y esos casos generaron errores. Sin embargo, la ley contemplaba el periodo de tiempo para poder solucionar los errores. Pero también, para hacerlo más fácil, el domicilio electoral, que no tiene nada que ver con el domicilio civil, se modificó ahorita en el Congreso para que todo mundo dentro del mismo municipio vote donde votó en el 2017. No todos los que estaban inscritos en el 2017, únicamente los que están enrolados, los que están en el nuevo listado y el nuevo Censo Nacional Electoral que se conformó a partir del proyecto Identifícate, y que hemos podido ya generar una confianza colectiva de que, por ejemplo, ya no hay muertos. Ese ya es un discurso con mucha claridad, que en realidad ya no hay o no habían realmente, porque si uno ve los datos del Censo Nacional Electoral de las elecciones del 2017, teníamos 6.040.000 hondureños y ahorita tenemos 5.3 millones de hondureños enrolados. Entonces, básicamente no es que existían en esa diferencia que podemos ver de 700.000 hondureños más los nuevos votantes. Son las personas que estaban en el extranjero, en España, en Estados Unidos, y hemos podido ya domiciliar a todas las personas. Los cambios han sido muy buenos. Algunos temas de improvisación o falta de planificación, etcétera, tienen que ver por las condiciones mismas de la pandemia. La pandemia nos hizo dar un giro muy complejo en el proceso del proyecto Identifícate. Yo escucho decir
cuando son temas que atañen directamente a la pandemia, es que se está haciendo sin planificación. ¿Quién podía planificar una pandemia con las características que se tenían? Es más, sufrimos 2 huracanes, el huracán ETA y el huracán Iota, y para eso sí estábamos preparados y pudimos continuar las operaciones a pesar de los huracanes. Correcto. Lo de los cambios de domicilio electoral ya ha sido resuelto por el Congreso Nacional. Su hermana va a votar exactamente en el mismo lugar donde votó en el 2017. Así que, y si hubiese sido bueno conocer el caso, cuál era el domicilio electoral y cómo fue llevada al casco, porque si un lugar era nuevo y no existía en el municipio, si digamos la aldea CHTV es una aldea que tiene 2, 3 años, pues cuando se busca ese domicilio electoral en la cartografía no aparece y es llevada al casco urbano. Correcto. Tengo aquí varias preguntas. Me dice, por ejemplo, un amigo televidente, me dice, la DNI de hondureños que presentan inconsistencias, ¿cuándo? Entendemos que otras inconsistencias hay aparte de esto de cambios de domicilio. Y aprovecho, ingeniero Catán, para preguntarle, ¿por qué no se incluyó la pregunta concreta, que es lo que siempre se ha especulado, pero se la pregunto de nuevo? ¿Por qué no se incluyó la pregunta concreta en el reglamento de decir dónde vive usted y dónde quiere votar? Sí, muy bien. Vamos por partes. Lo de las inconsistencias, como les había mencionado, existen muchos tipos. Recordemos que el Registro Nacional de las Personas, antes de 1982, pertenecía a las municipalidades. Y entonces en la municipalidad se registraba manualmente en un libro los datos de cada hondureño. Luego, ese libro fue transcrito manualmente a un sistema que se llamó el Sistema de Registro Civil. Y ahí hubo errores en la transcripción. Es decir, había personas que tenían diferencias entre el libro y el Sistema de Registro Civil. Luego, en 1996-97, inició el programa de la tarjeta de identidad y se creó una nueva base de datos, y al momento de digitar la información hubo personas que tenían diferencias entre el sistema de identificación con el sistema de registro civil y con el libro. Entonces empezaban diferentes tipos de inconsistencias que podría ser el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, etcétera, y así sucesivamente para cada uno de los campos que tiene el Documento Nacional de Identificación. Todas esas inconsistencias, las personas no las sufren porque el registro civil se utiliza únicamente para los actos y los hechos vitales. Es decir, cuando usted nace, cuando usted adopta, cuando usted inscribe o se casa y cuando usted fallece. Para todo lo demás se usaban los datos de identificación. Ese es en todos lados lo que le piden es la tarjeta de identidad. Y por eso las personas podían vivir civilmente sin problemas, teniendo la inconsistencia en el registro civil. Y era cuando ya la persona fallecía o cuando se quería casar, etcétera, cuando tenían los problemas con la base de datos de registro civil. Ahora ya no va a existir eso, es una sola base de datos de información, todos los registros han sido corregidos y han tomado un tiempo corregir esas diferentes inconsistencias que he mencionado, y que ya iniciamos con más de 1 millón de inconsistencias. Al final teníamos 400,000 inconsistencias al final del proceso de enrolamiento. Hoy en día ya solo nos quedan 25,000 inconsistencias por resolver, es mucho menos del 1%, si lo vemos de manera porcentual. Y le comentaba al ciudadano que ha hecho la pregunta que la semana pasada hemos cargado un lote muy importante, ya se pueden buscar en el sistema, y el 11 de agosto estará llegando al país el lote número 5. El lote de la semana pasada fue el lote número 4. Ya con el lote número 5
sumamos más de 5 millones de documentos, esperando únicamente un lote 6 de 150,000 hondureños más. Luego existen los problemas de biometría, Armando. Cuando una persona llegó a enrolarse, para que nadie usurpe la identidad de una persona, podía ser que las huellas digitales no hayan dado hit con las huellas que estaban almacenadas en el Registro Nacional de las Personas. Eso también es un porcentaje, el 1%. Los motores biométricos así son, sin embargo nos fue bastante bien, y un equipo de dactiloscopía está trabajando en el Registro Nacional de las Personas, habilitando todas esas personas que tuvieron problemas con las huellas digitales. Y esos son más o menos el número que contábamos de inconsistencia, y que nosotros, está bien que salgan, está bien que se hayan manifestado esas inconsistencias para poder resolver los problemas. Si esas inconsistencias no se hubieran presentado, los problemas y la desconfianza en otros aspectos del registro civil se hubiese mantenido. Hemos podido, por eso digo, llenar de mucho prestigio, porque quien tiene el documento nacional de identificación ya no tiene inconsistencia, tiene regularizado todo su registro civil y toda su administración. Y luego la pregunta sobre el centro de votación. Armando, usted tiene, lo invito a que busque en la ley anterior de elecciones el artículo 59 de la ley electoral. Y eso es muy importante que lo leamos. Tal vez lo podemos poner en pantalla. Yo lo tengo aquí, ya al buscarlo rápidamente. Y aquí está muy claro, mire, el sufragio primero el artículo 58 dice, voto domiciliario. Es la modalidad que permite al ciudadano ejercer el sufragio en la mesa electoral receptora con mayor facilidad de acceso y proximidad geográfica a su domicilio. La mayoría de las personas que pasaron por el proyecto Identifícate pudieron resolver eso, que su centro de votación quedara muy cercano a su domicilio. Por eso las elecciones internas fueron las elecciones internas más votadas, hermano. Yo no sé si han sacado esa estadística. Luego el artículo 59 dice sufragio en el centro de votación. Escuchemos. Los electores domiciliados en los poblados que conforman un sector electoral ejercerán el sufragio en el centro de votación de su sector. Es decir, el sector electoral se deriva del lugar poblado. Y esto es una relación directa. Al asignar el lugar poblado, prácticamente asignamos el centro de votación, porque hay un centro de votación ya asociado al lugar poblado. Una de las denuncias que fueron señaladas en los informes de observación electoral era precisamente el tema de la transhumancia, los traslados ilegales. Poder trabajar directamente con el lugar donde la persona está domiciliada nos permitía regularizar todo ese tema de denuncias y al final poder demostrar que tampoco existían muchos casos de traslados ilegales, que la mayoría de los traslados que existen están amparados en la ley en el artículo 60. ¿Qué dice el artículo 60? Es un poco más largo, pero lo resumo. Las personas pueden votar o donde viven o donde fueron inscritas, es decir, pueden votar en el lugar de donde son en el código de su tarjeta. Y ahí que personas, por ejemplo, que vivan en las zonas de las maquilas de San Pedro Sula y alrededores, puedan ejercer su sufragio en Occidente, en su lugar de origen. Alguien que es 1601 Correcto. de Santa Bárbara, trabaja y vive en Choloma, puede votar en Santa Bárbara. Ahora, y ahí fue... Ajá. Correcto. Esta pregunta nunca fue incluida en el proceso de enrolamiento o la quitaron a última hora, porque cuando yo me fui a enrolar, vaya, pongo mi ejemplo, a mí nadie me preguntó dónde yo votaba. Y donde yo votaba antes, por ejemplo, ni remotamente donde vivo ahora. Claro, hay que recordar, esto fue hace como, ¿cuánto? Más de 20 años, 24, 25 años.
cuando se sacó esta identidad. Armando, Vivía allá en la zona sur. Entonces, ¿qué pasó? Nadie me preguntó y yo vivo en otro lugar. Entonces, luego, después que ya había hecho todo el trámite, yo tengo que decirlo, a mí me llamaron, yo creo, entiendo que es dentro del proceso esto de enmendar las inconsistencias, y me llamaron para decirme que me hicieron la pregunta que creo que me la debieron haber hecho cuando fui a enrolarme. Me dijeron, usted me dijo, vive en tal parte, ¿quiere votar ahí o quiere seguir votando donde ha votado siempre, en tal parte? Me dijo. Yo le dije, no, quiero votar ahora aquí donde vivo yo. Inmediatamente me dijeron, bueno, pues entonces usted ahora va a votar, me dijeron, en tal lugar. Y a mí me parece que es lo correcto, pues, que fue lo correcto, pero solo que creo que eso debieron haberlo hecho el día que yo fui a enrolarme, digo, para evitar todo este doble trabajo, pues. Antes hay otra llamada, antes que me responda, hay otra llamada en espera. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Armando. Perfecto. Buenos días al señor Catán. Buenos días. Quería preguntarle al señor Catán una situación. Mire, en mi identidad actual, mi apellido comienza con B. En mi identidad actual. Ahorita, ahí dicen ellos que tengo una inconsistencia y me lo ubican con K. Y en la identidad amarilla, que es la anterior a esta actual, en las dos aparezco mi apellido con B al inicio. Tengo un primo que se llama Eberto con H y lo ponen sin H y le ponen con B dental. Aquí tiene él los documentos para ir al registro y lo han tenido 3 meses y no puede entregarle esas situaciones. Él vive en Talanga, ¿puede en Talanga él hacer esto en el registro municipal sin necesidad de venir acá? Porque él tiene ya 72 años. Entonces quería que me contestara y a ver cuándo nos van a entregar cuándo van a venir las entidades que tenemos ese problema. Muchas gracias, buenos días, hermano. Gracias a usted, gracias. Gracias. Mire, era lo que estábamos mencionando. Lo más probable es que, como él toda la vida se ha identificado con el nombre que le aparece en la tarjeta de identidad, se rectifica el libro y para eso hubo una modificación en la ley, poder rectificar el libro para que la persona quede con una consistencia, que es el antónimo a la inconsistencia, con una consistencia en su identificación. Sí puede ir al registro civil municipal de Talanga, de hecho es mejor asistir a sus registros locales. En algunos casos es necesario pasar por oficialía civil, pero toda esa información se la darán en el registro civil municipal de su municipio, en este caso de Talanga. La pregunta que me hacía Armando, nosotros al pedir el lugar poblado es del Consejo Nacional Electoral, y es el Consejo Nacional Electoral el que establece el centro de votación en función del lugar poblado, y que debió de haber reconocido, eso también es muy importante, los que votaban por lugar de origen. Nosotros lo dijimos en una carta muy clara cuando les entregamos el Censo Nacional Electoral definitivo, que las personas que habían solicitado votar en su lugar de origen no debían de ser modificadas bajo la modalidad del voto domiciliario. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso y al final son ellos los dueños del centro de votación. Y nosotros debemos de trabajar en base al marco legal que teníamos en ese momento, y era establecer el domicilio de las personas, los sectores electorales que surgen en función de los lugares poblados. Cuando usted hizo el proceso de enrolamiento, quedó domiciliado en un lugar poblado que fue enviado por el Consejo Nacional Electoral. Es el equivalente al centro de votación. Los centros de votación también tenían homónimos, también hubiésemos tenido los mismos problemas. Esto fue un porcentaje de error que tuvimos, fue alrededor del 2%, eso significan 100,000 personas, son un montón de personas llegando al 2%, ni siquiera llegó al 2%. ¿Y cómo sabemos cuál fue el porcentaje? Porque hicimos llamadas a todas las personas que modificaron su domicilio, les hablamos y les dijimos, usted cambió de casa. Al haber cambiado de casa, este es su lugar poblado y este es su centro de votación. Sí, nos decían. Y ahí pudimos establecer cuándo y por qué fueron los errores. Y aquí podemos ver muy claro algo, Armando. Nosotros recibimos muchísimas denuncias
públicas y que decían que 1.600.000 estaban mal, etcétera. Y después, cuando quisimos resolverlo en el Congreso, decían, no, en realidad sí está bien. Entonces, ahí vemos las contradicciones que muchas veces se magnifican los errores y los problemas para tomar parte de forma política. Es muy importante la claridad que debemos de tener. Un proceso de identificación nacional de más de 5 millones de personas mayores de 18 años, que llevamos un mes de haberlo, un año de haberlo comenzado, que a la fecha hemos entregado ya 3.3 millones de documentos nacional de identificación. No es un proceso sencillo. En todo cambio tan fuerte como este surgen imprevistos, y lo que nosotros tenemos que hacer es administrar y solucionar esos imprevistos. Miren, en algo tan sencillo, si ustedes se cambian de casa, por ejemplo, van a surgir imprevistos, van a surgir cosas que no estaban planeadas, problemas que no estaban planeados, si van a hacer una construcción, si van a hacer una siembra, si van a salir a la calle y van a hacer unas compras. En todo eso siempre surgen imprevistos y nosotros tenemos que tomar decisiones. Claro, el plan, sembrar, el plan, la compra, el plan, el cambio de vivienda, está muy bien documentado, pero los imprevistos que surgen, que algo subió de precio, que no llovió cuando tenía que iniciar la lluvia, que a la hora de cambiar no tuve problemas con el transporte, etcétera. Todas esas cosas son situaciones que suceden, y en nuestro caso pues fue la pandemia, fueron los huracanes, fue el tema financiero, fue el tema de los homónimos en la cartografía electoral, y esos han sido los problemas y esas son las cosas que estamos resolviendo, y al final todos los hondureños van a poder tener todos sus datos correctamente regularizados. Correcto. Dos preguntas concretas también sobre este mismo tema, don Rolando Catán. Primero, si alguien pierde la DNI, ¿qué debe hacer? Y si la renovación tiene algún costo, y si están renovando, vaya, por ejemplo, a mí se me pierde, a mí ya me la dieron, yo la fui a traer a la pedagógica, si la llegara a perder, ¿qué debo hacer? ¿Y cuánto tiene algún costo la renovación de la nueva DNI? Y dos, si alguien no tramitó su DNI, su nuevo DNI, por cualquier razón, vaya, yo tengo una hermana que vivía en Estados Unidos, ahora vive en Guatemala, y acaba de llegar el fin de semana. Ella obviamente no tiene la identidad nueva porque nunca ha vivido acá, bueno, hace muchísimos años no vive aquí, y ella viene justamente a querer tramitar su DNI, y viene con poco tiempo. ¿Qué debe hacer ella para tramitar el DNI en este caso? Bueno, voy a iniciar de la última a la anterior. Ella debe de ir, si está aquí en Tegucigalpa, a la Universidad Pedagógica Nacional, ahí estamos haciendo los procesos de enrolamiento. Si está en otro municipio, ir al registro civil municipal. Perdón, a enrolarse debe ir ahí, o sea, a tramitar su identidad ahí a la pedagógica, no a traerla, no que ella nunca ha hecho el trámite para nada. Correcto. Ahí estamos haciendo el proceso de enrolamiento en la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos 2 kits. Hay que recordar, Armando, yo te contaba que nosotros en el enrolamiento, en los últimos días de diciembre del 2020, hicimos 100.000 enrolamientos por día. Nosotros actualmente a nivel nacional estamos haciendo menos de 1.000 enrolamientos, ya queda muy poco, y hemos designado 2 equipos en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán para estar haciendo el trabajo de enrolamiento. De hecho, al entrar en la pedagógica, antes de llegar a las áreas de entrega, que en este caso digamos están al fondo, al principio están las 2 unidades de enrolamiento. Y si es un caso en un municipio, deben de ir al registro civil municipal. Y luego, la primera pregunta, que es muy interesante, ¿cómo se logra una reposición del documento nacional de identificación? En este momento estamos conviviendo con los 2 documentos, con la tarjeta de identidad y con el documento nacional de identificación. Hasta que venza la tarjeta de identidad, empezará el proceso de reposición en el documento nacional de identificación. Esto es porque los sistemas están relacionados, en el caso de las reposiciones, a la Secretaría de Finanzas
y a la Tesorería General de la República. Hay que recordar que en este caso se hizo una renovación a todos los hondureños y el documento se les entregó de manera gratuita. En el caso de una reposición, el nuevo documento nacional de identificación seguirá costando lo mismo, 200 lempiras, las personas pagan los 200 lempiras en cualquier institución del sistema financiero nacional y con ese TGR1 después podrán reponer su documento nacional de identificación cuando ya haya vencido la tarjeta de identidad. Ahorita si alguien repone, estamos ligados todavía al sistema de la tarjeta de identidad. Teníamos planeado comenzar a partir del 15 de agosto. Yo creo que una de las decisiones que están por tomarse es si podemos adelantar esa fecha de las reposiciones, considerando que ahora pasó hasta el mes de octubre la vigencia de la tarjeta de identidad. O sea, de momento no hay entonces reposiciones. De momento sí hay reposiciones, pero de la tarjeta de identidad, No, porque es no del DNI no hay. Del DNI no, porque Correcto. para renovar el DNI hay que pagar los 200 lempiras, que hay que ir al sistema de la Tesorería General de la República con un TGR1 y eso está ligado a la tarjeta de identidad. Correcto. Lo que nosotros necesitamos es que pierda ya la vigencia totalmente la tarjeta de identidad para que sea el documento nacional de identificación el que tenga la vigencia. Es más, si usted va y hace un trámite de reposición, el sistema lo que le manda a imprimir es una tarjeta de identidad. Ya cuando finalicemos este proceso, ya vamos a tener también la fábrica, las reposiciones se van a imprimir aquí en Honduras, entonces usted paga los 200 lempiras y se genera la reposición para la fábrica local. Y siempre va a costar 200 lempiras porque la vez pasada me llamó una señora que era de la Armada que le dijeron que costaba 600 lempiras la reposición del DNI. No, siempre va a costar 200 lempiras. Correcto. Sabemos que tiene que retirarse don Rolando Catán porque va a una reunión con el PNUD que justamente sobre este tema, pero así rapidito me pregunta un colega que le consulte si cambiaron la pregunta a última hora en el enrolamiento, si a última hora cambiaron la pregunta y además quién controla la entrega de las cédulas, porque en muchos lados me dice no las están dando cuando saben que son de otros partidos, ponen excusa. Este tema de la politización en algunos lados, ingeniero. Armando, ¿usted ya tiene su documento nacional? Sí, correcto. Usted vio que se le entregó en un sobre y que el sobre... Perdón, yo quería decir eso. Yo fui a traer mi identidad y fuimos además con varias personas de mi familia. Fuimos varios. Fui a la pedagógica y yo sí quiero decirlo. En mi caso, por lo menos, no tuvimos ningún problema. En la entrada me dijeron, ¿a qué viene acá? A traer la identidad. Y me enseñé la cita que tenía ahí. Entramos y rapidito nos pusieron nos tomaron una foto y me dieron mi identidad en un sobre sellado. Y a cada quien los que íbamos en diferentes mesas, porque es en diferentes mesas, y salimos creo que como en 20 minutos y andábamos a ver una señora de tercera edad, una niña especial, y no hubo ningún problema en el caso mío, quiero decirlo. Armando, desafortunadamente nosotros estamos trabajando al mismo tiempo que el proceso electoral y hay muchísimos intereses discursivos. Pero en realidad el documento, y ahí está, cada persona que lo ha recibido en un sobre, y ahí están en sus imágenes, bueno, esas ya son otra vez de la tarjeta de identidad. Mire cómo se entregan las tarjetas de identidad, a la vista de las personas, con listados, etc. Ahora todo eso se entrega con un software que le valida primero el rostro y que la persona no tiene forma de saber su número de identidad ni quién es usted cuando tiene las identidades en el sobre. El sobre está totalmente sellado y lo único que aparece en el sobre, en la ventanilla, es el número único de referencia que no hay forma de que un enrolador o una persona que está entregando lo asocie al número de la tarjeta de identidad y pueda hacer discriminación. Todas estas cosas fueron pensadas y planificadas para poder darle cobertura. Lo que sí ha ocurrido es que dependiendo de los lugares, a veces hay una movilización grande de personas en los centros de entrega y eso hace que algunas personas
tenga que esperar más tiempo porque hay más gente. Pero con el préstamo y con esta última fase, precisamente vamos a poder tener una atención más desagregada todavía, un servicio muchísimo más cercano, y esto nos ayudará a evitar las aglomeraciones que hacen que las personas a veces tengan que esperar un poco más de tiempo y que en esa espera se generen leyendas como que aquí no están atendiendo, solo están atendiendo a tal partido, etcétera, que no es cierto. No hay forma de poder discriminar. Todas las tarjetas han sido puestas a disposición de manera anónima para las personas que las entregan. ¿Cambiaron la pregunta o no? Lo de la pregunta... ¿Cómo está el domicilio? El domicilio. No, todo el sistema fue diseñado en base al marco legal que teníamos, que establece que el centro de votación es un resultado del lugar poblado. Lastimosamente, Armando, no sabíamos que existían tantos errores en la cartografía electoral. No somos clarividentes, seguimos ese marco legal que tenía la ley. El porcentaje también fue mínimo. Las denuncias en aquel momento, yo creo que la verdad nos dio la razón. Tuvimos unas votaciones internas muy participativas, y luego estuvieron peleando, usted sabe, por volver entre el 2017 y mantenerlo, y la mayoría de las fuerzas que denunciaban los cambios inconsultos más bien eran los que querían mantener los datos del centro de votación del proyecto identificado. Correcto. Entonces, al final armaron mucho de esto. Ha servido lastimosamente de campaña. Yo, Armando, he procurado no tener tantas participaciones en los medios. De hecho, yo creo que contigo es la primera que hago en mucho tiempo, para evitar que los discursos técnicos se abanderen después con discursos de forma política y a veces faltando a la verdad, Armando. Y aquí es muy importante que en una institución de seguridad nacional hablemos ceñidos a la verdad, que trabajemos en forma técnica, que podamos generar confianza a la ciudadanía. Y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que en lo particular hemos estado de alguna manera criticando, y más que criticando, aconsejando, diríamos, por ejemplo, en el caso del CNE, que sentimos a veces que hablan demasiado esta señora, ¿va? Estas doñas parecen loras en Guayabal, hablando y que no sé qué, y cualquier babosada que hacen comienza con el escándalo, y que un tuit, y que no me jodan, hombre, si están ahí para trabajar, se les está pagando un salario para que trabajen, para que hagan las cosas. Ay, dice, una acalorada discusión, y la otra, ay, extenuante reunión. Así que para eso les están pagando, no me jodan, para que hagan las cosas. Entonces, ahí les van a mandar a irse a Anchecta, ¿va? Para que se den en la madre todos los días, ahí hasta sangre va a haber ahí, ¿va? Para que no ese es el caso de una institución del Estado. Es para que trabajen, para que hagan las cosas. No es que nunca van a hablar, por supuesto, pero todos los días, denle que denle, y conferencias de prensa y conferencias de prensa. No, hombre, las cosas no son así. Yo solo digo, en lo particular, yo sí fui a traer mi cuestión esta, la DNI, y fui con varias gente de la familia, y no hubo ningún problema. Pero bueno, ese es el caso mío. Ya para finalizar, hoy sí, le pedimos disculpas de nuevo. Me consulta aquí otro amigo. Me dice, la impresión en los datos impresos en la identidad, bueno, ¿es impresión, me dice, o es grabación? Porque me dicen que el ingeniero Salvador Narrala ha estado insistiendo en que estos datos en la DNI son impresos, no son grabados, y que esto es altamente vulnerable. Tienen razón, son grabados, es un grabado en láser. Lo que pasa es que se conoce como impresión en láser. La impresión en láser, y si usted toca tiene su documento, sí, correcto, de identificación a mano, correcto, tómelo, y cuando lo toque va a sentir ciertos relieves dependiendo de la intensidad con que se hace, y ese relieve, eso que se siente, los datos en la parte del nombre, de la fecha, del número de identidad, va a sentir que hay relieve. Me gustaría que
que atestigue usted también, Armando, a la hora de tocar su documento nacional de identificación. Sí, para es que correcto. se pueda dar que los datos son quemados sobre la tarjeta de enlace. Y eso es precisamente lo que le da más seguridad. ¿Y se acuerda usted del debate de que si la fotografía era color o blanco y negro? Y que en algún momento señalamos que los documentos más seguros del mundo utilizaban la fotografía en blanco y negro. Correcto. Y pusimos de ejemplo documentos de diferentes países del mundo. Eso es precisamente porque va quemado, grabado en el documento, y no se puede quemar a colores. Cuando se quema en escala de grises. Y esa es la razón por la que la fotografía también es en blanco y negro. Yo Pero siento, correcto, que es en relieve, correcto. Nosotros hablamos de que los datos son impresos porque pues, tratamos de hablar en un lenguaje común, se han impreso tantas tarjetas. En otras palabras, usted desmiente esa acusación que hace don Salvador Narrala de que sean impresos, que son vulnerables. Claro, basta Correcto. que pueda tocar el nuevo documento nacional de identificación y darse cuenta de que son grabados. Y una última pregunta, don Rolando Catán dice, el registro de las personas garantiza que el sistema de lector de huellas no votarán los muertos, y si nadie podrá votar 2 veces con este sistema de lector de huellas, y si las huellas estarán conectadas a Internet. Miren, ese tema de los muertos, yo me siento muy contento de que el proyecto Identifícate ha demostrado de que sí existía en algunos casos de subregistro de funciones, pero eso de que hablaban de que hay 800,000 muertos y de que etcétera. Hemos podido tener el registro biométrico de 5.3 millones de hondureños en el territorio nacional, y eso es más de lo que creíamos que vivían en el territorio nacional, así que estamos muy contentos y eso es la mayor garantía. Imagínense que cada persona que porte su documento nacional de identificación significa que fue a una unidad de enrolamiento, que puso su biometría facial, que puso su biometría dactilar, que puso su firma, que estuvo presente frente a los técnicos del proyecto Identifícate, por ende del proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, después que fue a recoger su documento, que usó su biometría facial para que ese documento pueda salir de una caja de inventarios de forma anónima. Es decir, todas las personas que tengan su documento tienen la garantía de que son quien dicen ser y que han sido validadas y probadas en su vida. Y esa es la mayor garantía. Para eso se hizo este proyecto Identifícate. Luego lo de la huella en la mesa electoral ya es un tema de competencia del Consejo Nacional Electoral. Nosotros ya hemos hecho ese levantamiento y dándole la certeza al pueblo hondureño de que no pueden haber discursos de muertos, porque todas las personas que tengan el documento nacional de identificación estarán vivas. Correcto. ¿Y está conectado esto, don Orlando, está conectado a Internet en cada centro de votación, el lector de huellas? Armando, yo entiendo que esos son aspectos que está definiendo el CNE. Nacional Electoral. Sí. ¿No le corresponde a ustedes entonces esto? No nos corresponde a nosotros. Pero sí puede garantizar el registro, y con esto concluimos, que la huella sí va a evitar que una persona pueda votar 2 veces. Mire, todo eso depende. En República Dominicana, por ejemplo, trataron de implementar el voto electrónico y fue un fracaso y tuvieron que anular las elecciones, usted lo recuerda. Todo eso depende de la implementación y los sistemas que haga el Consejo Nacional Electoral. Yo soy una autoridad del Registro Nacional de las Personas, con gusto le podría dar mi opinión privada cuando se conozca cuál es la definición técnica que haya hecho el Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto, yo entiendo que hay información que todavía no está concluida o es reservada, pero no se ha hecho público. Se ha hablado en términos muy generales de que va a haber una lectura de huella, que así lo manda la ley, pero no he visto el detalle específico. Lo que
digamos, nos concierne a nosotros es, bueno, ¿fueron bien tomadas las huellas de los 5.3 millones de hondureños? Sí, por el mejor software de biometría según el ranking y capturadas con equipos. Todos ustedes fueron testigos al momento de enrolarse y que se capturó una huella nueva. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado. Vale, un saludo a toda su audiencia y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Rolando Catán con nosotros esta mañana aquí en CHTV, hablando de toda esta temática referente al registro de las personas y los diferentes problemas que se han presentado, que se han denunciado. Ya como también la semana anterior informamos, el Congreso de la República aprobó un préstamo de 9.5 millones del BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, para concluir el programa Identifícate. Y ya todo esto entendemos que pues va a aliviar toda esta problemática que ha habido para concluir para terminar la entrega de la nueva identidad. DNI, que se llama ahora, dice don Rolando Catán que quedan únicamente 25.000 inconsistencias por resolver, pero que ya están a punto de concluir todo ese proceso. Todavía quedan 204.000 identidades o DNI que les entreguen la fábrica. Han entregado un total de 3.300.000, o sea, 3.3 millones de DNI han sido entregadas. Todavía queda pendiente de entrega 1.700.000, eso es lo que está pendiente de entrega, pero como ya con este préstamo, pues supuestamente se va a acelerar el proyecto de identificación, la entrega de estos documentos. Sí, usted puede ir a enrolarse, si no se enroló, ahí a su respectivo municipio, y en el caso de Tegucigalpa, ahí a la Universidad Pedagógica. Con el tema de la votación, pues se garantiza que no habrá doble votación. Ve usted estos anuncios que aparecían en una de las campañas. Ya estos anuncios no van a volver a aparecer donde se levantaban los muertos. Desde las catacumbas se levantaban, mire usted, a votar, pero ya eso se va a acabar. Oiga usted, esto se va a acabar, mire. Todos somos azules y estamos unidos. Soy cachureco y amo a mi partido. Solo faltas tú. Cachureco, a ganar. Cachureco, tú ganaste la unidad. Vamos a ganar. Pausa con Claro Postpago. Vivimos para conectarnos. Pasate a Claro con tu plan postpago que por solo $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí!